Ok, entonces, entre el primer tema que nosotros vimos está lo que es tipos de ángulos. Si ustedes ven, tenemos como 4 apartados. Tipos de ángulos, razones trigonométricas, problemas de razones trigonométricas y circunferencia trigonométrica. Yo les traigo un ejercicio de cada uno. Si ustedes quieren que hagamos alguno en particular, yo lo puedo cambiar por el que ustedes digan, ¿verdad? No hay ningún problema. Vamos a ver. Ok, tenemos este ejercicio en donde nos da un listado de ángulos y nos decía colocarlo en posición estándar y luego determinar el cuadrante al que pertenece el lado terminal y determine la medida de un ángulo coterminal negativo y positivo en radianes, que de hecho en la consulta del miércoles hicimos varios de estos. Y además no lo preguntaba, pero me interesa que sepan sacar ángulos de referencia. Entonces, vamos con lo primero. Nos piden colocarlo en posición estándar. Entonces, chicos, ¿cuál es el procedimiento para colocar un ángulo en posición estándar? ¿Cómo hago yo para dibujar el angulito? Recuerden que los pasos siempre son los mismos. ¿Cómo sé yo dónde va el 29 pi cuartos? Recuerden, Mm, ¿dónde sí? lo, Dime. lo pueden poner como en números normales, digamos, y Ajá, calcular más o menos en qué cuadrante está. exactamente. Lo que hacemos es tomar solamente la parte racional, ¿verdad? 29 cuartos. 29 cuartos, si yo lo paso a decimales, es 7,25. Eso quiere decir que 29 pi cuartos es igual a 7,25 por pi. Recordar que pi, pues yo nada más lo bajo, lo que siempre me va a interesar es la parte numérica. ¿Por qué? Porque en la circunferencia recuerden que cada cuadrante va de 0,5 en 0,5. ¿A qué me refiero? Que en el eje X positivo yo tengo aquí 0 pi, pi medios, que eso es 0,5 pi, ¿verdad? Luego aquí tengo un pi, aquí tengo 3 pi medios, que eso es 1,5 pi. Entonces, si ustedes ven, va de 0,5 en 0,5. 0, 0,5, 1, 1,5 y así puedo seguir avanzando. Esa es la estrategia siempre para poder colocar ángulos. Hoy cuando empecemos la parte de funciones, igual dentro de nuestro plano cartesiano, vamos a colocar 0 pi, 0,5 pi, 1 pi, 3 pi medios, 2 pi, etc. Vamos a ir trabajando igual por cuadrantes. Entonces es muy importante reconocer este orden. Justamente como decía la compañera, ¿por qué hago eso? Para poder ver entre cuáles dos números se encuentra el 7,5. Perdón, 7,25 pi. 7,25 pi está entre 7 pi y entre 7,5 pi. Entonces, yo puedo ubicarlo. Aquí yo puedo seguir contando. Aquí iría 2 pi, aquí iría 5 pi medios. Vean que estos y estos siempre son números impares por pi medios. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Entonces, así es fácil ubicarlos. Luego acá iría 3 pi,
Aquí iría 7 pi medios, 4 pi. Y yo puedo seguir, pero yo ya sé que 7 pi, si ustedes ven aquí van valores impares. Y aquí van valores pares. Entonces, yo ya sé que 7 pi va acá, no hace falta que yo siga dando un montón de vueltas. Yo sé que mi ángulo va a dar varias vueltas hasta llegar a ese 7 pi. Y luego, acá va a estar el 7,5 pi, que es 7,5 pi, si yo lo paso a fracción, perdón, es 15 medios pi. Entonces, yo puedo siempre ubicar números y esa es la ventaja que tienen los radianes, que me permiten ubicar más fácilmente los valores, porque siempre va a cumplirse el patrón que del lado derecho van los pares y del lado izquierdo van los impares. Entonces, como dijimos, nuestro ángulo está entre 7 pi y 7,5, entonces está entre este y este. Por lo tanto, yo ya sé cuántas vueltas da, da vueltas hasta llegar a 7 pi y avanza un poquitito más hasta llegar a 7,25 pi o 29 pi cuartos. Ok, entonces es el ángulo con varias vueltas, ¿verdad? Hasta llegar a ese. Ahora bien, bueno, ya lo ubicamos. ¿A qué se refiere que está en posición estándar? Que justamente mi ángulo está empezando en el eje X positivo, da varias vueltas hasta llegar al 29 pi cuartos. ¿En qué cuadrante está? Que eso era lo segundo que nos pedían. En el tercero. Tercer cuadrante, entonces. Lo segundo que nos pedían era el cuadrante. 29 pi cuartos está en el tercer cuadrante. Ay, qué temas horrible. Después de eso, nos piden determinar la medida de un ángulo coterminal negativo y uno positivo. Entonces, me están pidiendo coterminal positivo y coterminal negativo. Entonces, en la consulta logramos algo muy bonito. Llegamos, después de toda una discusión, a poder decir que para determinar ángulos coterminales basta con sumar o restar vueltas, con sumar 2pi o restar 2pi varias veces. Entonces, si yo tengo que mi ángulo es 29 pi cuartos, yo voy a poder sacar los terminales directamente con una fórmula. Y hicimos toda una discusión que ya en cierto momento uno puede despegarse de los dibujos y ya no necesariamente ponerse a dibujar todo para buscar los coterminales. Basta con hacer el ángulo más un número entero por números de vuelta. K, ¿qué puede ser? Cualquier número entero. -5, 0, 10, 1.000.000, cualquier número entero. Y así voy a averiguar ángulos coterminales. ¿Por qué? Porque yo estoy justamente en mi lado terminal, ¿verdad? Yo estoy sobre esta línea. Si yo doy una vuelta completa, vuelvo a llegar a la misma línea celeste, nada más que es una vuelta antes o una vuelta después. Entonces basta con aplicar esa fórmula. Entonces, si yo quiero un coterminal positivo, tengo infinita posibilidad de respuestas, infinitas, porque yo acá le puedo poner cualquier número entero. Entonces, para buscar un coterminal positivo, ¿qué podría hacer? Podría multiplicarlo por -1. O sea, que quede 29 pi cuartos más
-1, 2pi. Exactamente, porque acuérdense que 29 pi cuartos está después de 7 pi, que si yo le resto una vuelta, pues va a seguir siendo un ángulo positivo. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos en nuestra calculadora, bueno, y aquí hay un detalle importante. Si su calculadora está en radianes, ustedes pueden poner toda esa expresión, 29 pi cuartos más -1 por 2 pi. Si su calculadora está en grados, eso les va a dar un montón de decimales. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Es importante que la tengan en radianes o trabajar 29 cuartos más -1 por 2 y luego bajar el valor pi. Tengan cuidado con eso, háganlo siempre de la misma manera. Vean que ya de aquí en adelante, casi que siempre vamos a trabajar en radianes. Entonces, muy importante que sepan pasar de uno a otro, pero que sepan que si no viene unidad de medida, tienen que considerarlo como radianes. Y sí, si yo hago esta operación, esto me da 21 pi cuartos, que sigue siendo un ángulo positivo a pesar de que le resté una vuelta. Porque repito, si estaba después de 7 pi, yo le resto una vuelta, pues va a seguir estando positivo. Para lograr un coterminal negativo, ¿qué tendría que hacer al ángulo original? Al menos multiplicarlo por -4. Exactamente. Yo tendría que poner esto, bueno, más o menos, -4 por 2 pi. ¿Por qué pasa eso? Si ustedes ven nuestro ángulo, repito, estaba entre 7 pi y 7,5 pi. Entonces, si yo quiero que me empiece a dar ángulos negativos, tengo que restarle algo más grande que 7 pi. ¿Por qué? Porque necesito que empiece a darme un valor negativo. Entonces el compañero dice, necesito restar algo más grande que 7 pi, voy a restarle 8 pi. Entonces, si yo hago esa resta, obtengo como resultado -3 pi cuartos. Y aquí ya tenemos un ángulo coterminal negativo. Vean que ya no hay tanta necesidad de hacer tanto dibujo si yo sé el trasfondo de todo el análisis, que es sumar o restar vueltas. Ok. Y luego, la otra pregunta que yo les añadí, que es lo del ángulo de referencia. Entonces, el ángulo de referencia es bastante importante porque ustedes lo van a seguir utilizando, especialmente en cálculo 2, los que tengan que llevar cálculo 2. El ángulo de referencia lo van a necesitar para, por ejemplo, hallar puntos de intersección de la gráfica y poder dibujar. Van a dibujar cosas muy bonitas y tienen que manejar bien esta parte de ángulos de referencia, porque la cálculo no te da todos los ángulos, no te da todas las razones trigonométricas. A veces hay que sacar un dato y con ese dato poder averiguar otras cosas. Y el ángulo de referencia es muy importante. Entonces, hay que recordar que por definición, un ángulo de referencia es un ángulo positivo siempre entre 0 y pi medios. Y se forma entre el lado terminal y el eje X más cercano. Entonces, si yo tengo aquí mi dibujo, yo sé que mi ángulo de referencia va a formarse entre esa línea celeste y el eje X más cercano, que sería esta línea rosada. Entonces, es este angulito de acá. Y con los datos que tengo ahí visualmente, yo puedo sacar el ángulo de referencia. ¿Cómo podré sacar esa medida que está en rojo?
siempre los ángulos de referencia van a sacarse parecidos. Siempre es ángulo original más el eje X más cercano, o sea, el 1pi, el 2pi, el 3pi, el 4pi, el 5pi, etc. El que tenga más cerca. Entonces, eje X más cercano, que esto sería cualquier pi entero. O también puede ser el ángulo menos ese eje X. ¿De qué depende? De la posición. Si el ángulo original está después del eje X, entonces lo que hacemos es restar. Y si el ángulo estaba antes, ya para ver, más bien aquí es así. El eje X más cercano menos el ángulo. Si el ángulo estaba antes del eje X, entonces es esta otra fórmula. Hay fórmulas específicas para poder sacar esto, pero a mí no me interesa que se aprendan un montón de fórmulas que si les cambian un signo ya cambiaron completamente. Lo que me interesa es que viendo el dibujo, ustedes sepan a quién le deben de restar qué. ¿Cómo hago yo para averiguar ese dato que está en rojo? Ahí se podría restar, o sea, 29 pi cuartos menos pi. Casi, no es pi el más cercano, porque Es eso nos menos daría 7 vuelta. pi. El menos 7 pi, exactamente. Hay que tener cuidado con eso, siempre es Ok. con respecto a eso. Entonces, vean algo interesante. Yo aquí tenía el ángulo y ya tenía lo que le tenía que restar. Entonces, siempre es una relación entre el ángulo original y el entero que tenga más cerca, que uno lo sacó al puro inicio. Entonces, para averiguar el ángulo de referencia, basta con hacer la resta de 29 pi cuartos menos 7 pi. Y eso nos da como resultado pi cuartos. De hecho, es un dato muy repetitivo. A cada rato salen ese tipo de ángulos. ¿Por qué? Porque son de triángulos especiales. Acá nos dicen que tenemos el triángulo ABC. Vean que tenemos las medidas de los lados, ¿verdad? El A, el B y el C, pero minúscula. Y nos piden, en primer lugar, determinar las razones para seno de 90 menos alfa, coseno de 90 menos alfa, etc. Y luego, conjeturar sobre la relación entre las razones trigonométricas de alfa y 90 menos alfa. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo que este angulito mide alfa, ¿y por qué el otro es 90 menos alfa? Porque hay una teoría que nos dice que la medida de los ángulos internos de un triángulo es de 180 grados o pi radianes. Entonces, vean que nosotros tenemos un ángulo recto que mide 90 grados. Tenemos un ángulo alfa. Entonces, si yo quisiera sacar el tercer ángulo, y esa es toda la información que tengo, yo sé que la medida de los ángulos internos tiene que ser 180. Entonces, si es 180, yo le quito el 90 del ángulo recto y le quito alfa, que yo ya sé que el que está en amarillo vale alfa, eso nos da 90 grados menos alfa. Por eso es que este tercer ángulo nos dicen que mide 90 grados menos alfa. Entonces, acá pues no voy a hacer todos. Vamos a tratar de ver realmente cuál es la relación entre los ángulos, sacando uno para alfa y uno para 90 menos alfa. Entonces, por ejemplo, coseno. O, por ejemplo, una recíproca tal vez secante. Entonces, me voy a concentrar en este. Si a mí me piden secante de 90 menos alfa, vamos a hacer los dos. Vamos a hacer secante de alfa y vamos a hacer
secante de menos alfa, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con secante de alfa? ¿Cómo veo yo secante de alfa en el triángulo? ¿Qué era secante? Es hipotenusa sobre adyacente. Hipotenusa sobre adyacente. Exactamente. Ah, bueno, y aquí no es menos alfa, ya para arreglarlo, chicos. Aquí es que estoy pensando en otra razón trigonométrica. Acá es 90 menos alfa, ¿verdad? Ahí. Ok. Secante es hipotenusa sobre adyacente, porque secante, recuerden que es 1 sobre coseno de alfa. De hecho, por ejemplo, si ustedes tienen los datos para meterlo en la cálculo, tendrían que poner así, ¿verdad? Entonces, si coseno es adyacente sobre hipotenusa, secante es hipotenusa sobre adyacente. Entonces, yo me ubico en el ángulo alfa. ¿Quién sería la hipotenusa y quién sería la adyacente? 5 hipotenusa y 3 adyacente. Exactamente. Ahora, si yo hago lo mismo, secante, que ya sé que es hipotenusa sobre adyacente, pero me voy a ubicar en el ángulo celeste, ¿quién sería hipotenusa sobre adyacente? 5 sobre 4. 5 sobre 4. Ok, si yo llego y hago lo mismo, pero para cosecante. ¿Quién es cosecante de alfa? Hipotenusa sobre opuesto. Hipotenusa sobre opuesto. Entonces, en este caso, me va a dar 5 cuartos. ¿Y quién es cosecante de 90 grados menos alfa? 3/5. 3 quintos. Menos 9. 5 tercios, ¿verdad? Ahí lo que me estás enredando cosecante con coseno. 5 tercios, ¿verdad? Porque cosecante, repito, es hipotenusa sobre opuesto. Entonces, si me ubico acá, sería hipotenusa sobre opuesto, ¿verdad? Entonces, si uno hace todas las razones trigonométricas, empieza a haber cierto patrón entre estos tipos de ángulos. Si ustedes ven este dato, es este mismo dato. Este dato es este mismo dato. Y eso se puede empezar a sacar como reglas generales, porque siempre se va a repetir eso sin importar cómo sea nuestro triángulo. Entonces, hay muchas identidades trigonométricas que son reglas que siempre se van a cumplir, como la que habíamos mencionado en la semana pasada, de seno a la 2 más coseno a la 2 igual a 1, que siempre vamos a tener presentes y que se van a repetir porque son patrones que siempre se cumplen o fórmulas que siempre se cumplen. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Secante de alfa siempre va a ser lo mismo que cosecante de su complementario, el cosecante del otro ángulo. El cosecante de alfa siempre va a ser igual al secante de su complementario. Igual con los básicos. Seno de alfa es igual al coseno de su complementario. Coseno de alfa siempre va a ser igual a seno de su complementario. E igual con tangente y cotangente.
si yo tengo tangente, perdón, de alfa, va a ser lo mismo que cotangente de su complementario. Entonces, esta mezcla de esas dos, esta última mezcla, las recíprocas y las básicas, son fórmulas que uno siempre puede ver cualquier triángulo y son fórmulas que siempre se van a cumplir. Acá, por ejemplo, nos dicen que hay un observador de 1,20 m. Entonces, yo puedo dibujar la personita que mide 1,20 m. Profe, qué pequeño. Puede ser un niño, perfectamente, ¿verdad? Y dice que este observador, ve la copa de un árbol con un ángulo de elevación de 32 grados. Entonces, aquí hay un detalle importante. Yo no puedo hacer mi ángulo aquí, porque ahí no está la vista. La vista está de donde está la cabeza, ¿verdad? Donde están los ojos. Entonces, mi ángulo lo tengo que dibujar a la altura de la vista. Dice que hay un ángulo de elevación de 32 grados. Entonces, él vuelve a ver la copa de un árbol con un ángulo de elevación de 32 grados. Entonces, ahora y es la copa del árbol. Entonces, yo puedo dibujar aquí el árbol. Y él está viendo aquí arriba la copa del árbol. Luego dice que camina 11 metros. Y que ahora, cuando está en esta otra posición, ve la copa del árbol, pero con un ángulo de 68. Entonces, vean que la información tiene que ser coherente. Este ángulo de 68 tiene que ser más amplio que el de 32. Uno siempre puede ir revisando que todo lo que tiene el dibujo sea coherente. No tendría lógica que haga más chiquitito el ángulo de 68. Y ahora lo que me piden determinar es la altura del árbol. O sea, me están pidiendo que determine desde aquí hasta la base. Toda esa medida que le voy a poner h. Entonces, en este tipo de problemas, normalmente vamos a tener dos triángulos, o sea, dos fuentes de información. Yo normalmente lo que hago es que al lado dibujo mis dos triángulos. Tengo un triángulo así, y yo sé que por acá se va a partir, y tengo ese otro triangulito de adentro. Que viene algo, viene algo así. Ambos son triángulos rectángulos. En ambos esta medida vale h. Lo que difiere es que aquí el ángulo es de 32 y aquí el ángulo es de 68. Y hay otras cosas que difieren. Yo tengo que esta medida de aquí es 11, pero no tengo la medida completa. Eso es todo lo que tengo, ¿verdad? Bueno, y tengo este 1,20 m, pero no me afectan nada en mis triángulos, por lo menos no todavía. Bueno, hay un detalle, mentira, esto no vale h y esto no vale h. ¿Ok? ¿Por qué esos lados no valen h? Por la altura del observador. Exactamente. Ese h yo tengo que dividirlo entre dos. Un valor acá y un valor acá que yo ya conozco, que es el 1,20 m. Entonces, si todo eso es h, voy a decir entonces que este pedacito que está en celeste es x. Y luego para determinar h sería el x más la altura del observador. Entonces son cuidados que hay que tener. Ok, ahora sí, ¿qué hago con esos triángulos que tengo ahí?
¿Qué podemos hacer con esa información? Si yo logro averiguar X, si yo logro despejar X, ya voy a tener mi solución. Eso es lo que me interesa, ¿verdad? Porque yo ya sé que mi altura, que es lo que me piden, es X más 1,2. Pero entonces, ¿cómo hago para despejar X? Necesito ecuaciones. ¿De dónde saco esas ecuaciones? Podría trabajar con las tangentes, que son los datos que tenemos. Exactamente. Vean que la hipotenusa, yo no tengo ningún dato de la hipotenusa y no tengo ningún dato de la hipotenusa. Yo para ambos tengo el opuesto y tengo parte del adyacente. No lo tengo completo. Yo sé que este pedacito vale 11, pero entonces puedo ponerle un nombre a todo esto y con ese nombre también le puedo poner un nombre a todo esto. Por ejemplo, yo puedo decir que ese lado adyacente se llama A. Entonces, si todo esto mide A, ¿cuánto mide esto de aquí? A menos 11. A menos 11 y esto es A menos 11. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos dos triángulos. No tendría lógica que nos salga la información de una vez, porque si tenemos dos triángulos, deberíamos de tener dos variables, montar dos ecuaciones y poder despejar la variable con esas dos ecuaciones. Entonces, justamente como está diciendo la compañera, yo puedo llegar y sacar la fórmula de tangente para este primer triángulo. Tangente de 32 grados es opuesto sobre adyacente. Y en este otro triángulo, tangente de 68 grados es opuesto sobre adyacente, pero aquí el adyacente es A menos 11. Entonces, tengo dos ecuaciones con dos variables. A mí me interesa averiguar cuánto vale X, pero tengo X en ambas. Entonces, en las dos, yo puedo llegar y despejar mi variable X. Entonces, si yo hago eso, nos va a quedar que tangente de 32 grados por A es X. Y al mismo tiempo, tangente de 68 grados por A menos 11 también es X. Entonces, si yo tengo dos ecuaciones igualadas a X, vean que puedo igualarlas entre ellas dos. Es un pequeño sistema de ecuaciones. Entonces, yo puedo decir que tangente de 32 grados por A es igual a tangente de 68 grados por A menos 11. Y puedo buscar la manera de despejar el A. ¿Cómo hago eso? Bueno, aquí me están estorbando estos paréntesis. Puedo hacer la distributividad. Entonces me queda que tangente de 32 grados por A es igual a tangente de 68 por A menos 11 tangente de 68. Entonces, ¿qué tipo de ecuación es eso? Ese último 68 se ve raro. Es una ecuación lineal. ¿Por qué? Porque todas las razones trigonométricas son números y mi variable es lineal, A y A. Entonces, yo puedo llegar y pasar mis variables de un lado y dejar números de otro. Si ustedes ven, esto se parece bastante a lo que habíamos hecho con logaritmos. Poder despejar la variable A, teniendo ya que todos los logaritmos restantes sean números. En este caso,
que todas las razones trigonométricas restantes son números. Entonces, puedo pasar a un lado todo lo que tiene variable a. No todos los problemas se hacen igual. Hay que hacer varios como para ir viendo el patrón que se cumple. Entonces, como yo tengo a aquí y a aquí, la puedo sacar a factor común. Y voy a poder pasar a dividir esa expresión del paréntesis. Nos va a quedar entonces que el valor de a es menos 11 tangente de 68 grados dividido por tangente de 32 grados menos tangente de 68. Que si yo hago eso, chicos, ¿cuánto es lo que nos da? ¿Me ayudan por ahí? 14.71. Ah, ya va que se me está descargando la compu. Y ahora sí. ¿Cuánto da, perdón? 14.71. Ajá, es que se te corta, no te escucho bien. 14,71. 14,71. Ahí. ¿Sí nos da eso a todos los demás? Sí. Ok. Entonces, vean que esto sería en metros, ¿verdad? Porque yo tengo que las distancias son en metros. Entonces, ese 14,71 es esta medida. Toda esta distancia. Entonces, si yo tengo esa medida de 14,71, ¿qué puedo hacer para averiguar mi dato X, que era lo que me interesaba? Y restarle a esa medida de los 11 y obtengo la A menos 11. Bueno, pero este dato no me interesa. O sea, lo podemos sacar. Pero vean que es 3,71, pero no era ese el que nos preguntaban. Nos preguntan por la altura del árbol. ¿Cómo Sí, no, sacamos? hay otra cosa totalmente. Igual, podría ser perfectamente que nos pidieran la distancia nueva entre la persona y el árbol, perfectamente, entonces habría que hacer eso. Siempre es importante como poder ver toda la posible información, pero sí, digámosle, tener muy claro y muy presente qué es lo que nos piden. Entonces, ahora sí, ¿cómo sacamos la altura? Yo sé que es x más 1,2, entonces, ¿cómo sacamos x? Puedes sustituir A en tangente de 32 igual a X sobre A. Exactamente, puedo sustituir aquí o puedo sustituir acá, en cualquiera de las dos perfectamente. De hecho, uno puede a veces hacerlo en ambos y verificar que realmente da lo mismo, ¿verdad? Esa es como una forma de revisar que todo esté bien. Yo sé que X es tangente de 32 grados por A. O sea, tangente de 32 grados por 3,71 aproximada, no, perdón, no es ese. A es 14,71. Aproximadamente, ¿verdad? Recuerden que ya aquí yo empiezo a perder cifras significativas. Entonces, yo ya dejo de usar el símbolo igual y uso el símbolo de aproximado, porque ya no es una igualdad. Entonces, si nosotros hacemos el tangente de 32 por el 14,71, nos da como resultado 8,0868, por ahí. A veces uno puede usar 2, 3, 4 decimales, o sea, eso depende de ustedes. ¿Qué es lo mejor?
puedes usar más decimales para que te den más exacto. Entonces, a mí me gusta usar 4 decimales, pero depende de cada quien, ¿verdad? Normalmente, este tipo de ejercicios o les van a pedir el dato exacto o bien una aproximación bastante clara, o sea, en la instrucción pues no es tan delicado. Entonces, si yo sé que eso es X, la altura del árbol finalmente sería ese dato más el 1.2 de altura del observador. Entonces, la altura del árbol sería de 9 metros, 2.868 aproximadamente metros. ¿Ok? Profe, Sí. es que verás que a mí me dio diferente tan de 32 por 1471. Sí, a mí también. Me dio 9.19. Ajá, eso ¿Será me dio que a mí mi cálculo también. no la tengo en grados? Ven, hasta a mí me pasa. Yo, de hecho, siempre les digo que hay que tener cuidado, ya para ver. Si yo la pongo en grados, acabo de ponerla en grados, tangente de Profe, 32. Sí. ¿cómo se hace eso de pasar de grados a radianes en la cálculo? Chicos, no sé si le pueden ayudar a compañeros mientras arreglo esto. Chip mode ¿Qué, 4. cuál calculadora tiene? La vieja. Chip mode 4. Sí, perfecto. Shift Mode 4 para ponerla en radianes. Y para ponerla en grados, Más bien Shift Mode 3. exactamente. Ven, a mí me pasa también, no la tenía en grados y aquí el ejercicio eran grados. Ahora sí, ¿verdad? Sí, prefiero así. Ok, muchas gracias, vean que si no el ejercicio nos hubiese quedado mal. Sí, justamente, ¿verdad? Tener el cuidado, saber cómo poner la calculadora en grados y ponerla en radianes, porque todo depende de cómo venga el ejercicio. Y ahora sí estamos claros en cómo usar la calculadora. No sé si hay alguna otra duda. Está colocado. Esto significa que la razón trigonométrica va a tener un signo particular, entonces dependiendo de lo que nos pidan, tengo que tener cuidado con eso. Me dan un valor fijo. Me están diciendo que tangente de beta vale 2/3. Entonces me piden calcular esas dos fórmulas. Entonces, chicos, ¿qué se les ocurre que podemos hacer acá? Siempre, siempre que sean ejercicios de razones trigonométricas, que vean que nos están pidiendo razones trigonométricas, la sugerencia es que ustedes hagan el dibujo. ¿Qué dibujo? El dibujo del triángulo, un triángulo rectángulo. Ya por tener el dibujo, uno lo que hace es buscar datos faltantes. Y con eso ya es suficiente para averiguar seno de menos beta y tangente a la 2 de beta más 1. Entonces, yo ya sé que tangente de beta es 2/3. Entonces, si yo quiero dibujar, yo lo que tengo que hacer es mi triángulo. Vean que me estaba diciendo que está en el tercer cuadrante. Yo esa información tengo dos opciones. Puedo dibujar mi triángulo en la circunferencia trigonométrica y ya verlo en el tercer cuadrante. O puedo dibujar directamente un triángulo cualquiera y recordar nada más que en el tercer cuadrante quién es positivo, cuál razón trigonométrica es positivo. La tangente. La tangente, si ustedes
recuerdan el video que yo les hice, tenemos la memotécnica de todos sentimos tantas cositas. Todos son positivos, solo sen es positivo, solo tangente es positivo, solo coseno es positivo. Entonces, en el tercer cuadrante, solo tangente es positivo. Entonces, cualquier otra razón trigonométrica que yo calcule, voy a tener que cambiarle el signo. A eso es a lo que se refiere eso. Repito, lo puedo hacer de esa manera. Otra forma era dibujar la circunferencia trigonométrica y buscar ahí los datos. Es otra manera de trabajarlo. Yo normalmente lo voy a hacer así, que me recuerdo, si me cae en el tercer cuadrante, tangente es positivo y a todas las otras razones les tengo que cambiar el signo. Entonces, yo puedo dibujar el ángulo beta. Si quiero beta lo coloco aquí o si quiero beta lo coloco aquí. No importa. Lo único que va a importar es que coloque los lados acorde a ese ángulo beta. Entonces, si yo tengo beta en esta posición, yo sé que tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces, el opuesto a beta vale 2 y el adyacente a beta vale 3. Entonces, yo ya hice mi paso de dibujar. Ahora voy a buscar los datos faltantes. ¿Cuál es el dato que me hace falta? La hipotenusa. La hipotenusa. ¿Y cómo se saca la hipotenusa? Con teorema de Pitágoras se puede sacar. Hipotenusa a la 2 es igual a cateto a la 2 más cateto a la 2. Entonces la hipotenusa va a ser raíz de 2 a la 2 más 3 a la 2. Eso quiere decir que la hipotenusa es raíz de 4 más 9. Entonces la hipotenusa va a ser raíz de 13. ¿Ok? Y ahí ya tengo las medidas de mis lados. Con esa información, pues yo ya puedo sacar mis razones trigonométricas directamente. Ya tengo mi lado opuesto, mi lado adyacente y mi hipotenusa. En el momento en que a mí me piden seno de menos beta, entonces yo ya puedo empezar a averiguar datos. El único detalle está en que aquí se está restando. Bueno, ahí hay un detalle, es que quizás a mí se me escapó porque el B sí lo podemos hacer directamente. Me voy a adelantar un momentito, voy a hacer el B. Tangente a la 2 de beta más 1. ¿Qué sería tangente a la 2 de beta más 1? Usando los datos que yo ya conozco. 2/3 elevado a la 2. Más 1, ¿verdad? Que es según la fórmula que me están dando. Entonces, yo ya puedo ver directamente. Ok, y ahí ya puedo calcularlo directamente. Eso sería 4 novenos más 1, que eso es 13 novenos. Y ya tengo la respuesta para ese ejercicio B. Sí, ese A se me coló porque para sacar seno de menos beta hay un detalle. Y es que hay una propiedad entre las identidades que vamos a trabajar la próxima semana, que esa yo normalmente se las voy a demostrar con la gráfica que dice que seno de menos beta es lo mismo que menos sen de beta. O sea, ese pasito, digámosle, todavía queda un poquitito oscuro porque para entenderlo hay que ver la gráfica. Entonces, por ahí nada más me estoy brincando un paso. Y bueno, ya ustedes pueden sacar seno de beta. ¿Qué sería seno de beta? ¿Qué era la función seno?
2 sobre Opuesto raíz de sobre- 13. Opuesto, que sería 2 sobre raíz de 13, que es la hipotenusa. Entonces nos va a quedar con esa forma. Ahí el único detalle que hay que tener cuidado es que como está en el tercer cuadrante, repito, eso quiere decir que está por aquí. Eso quiere decir que nuestro triángulo originalmente era este. Entonces hay varios cuidados, y es que aquí el X es negativo y el Y es negativo. Entonces justamente seno de beta ahí es negativo. Seno es opuesto sobre hipotenusa, entonces acá solamente tangente era positivo. Entonces, si seno de beta es negativo y yo tengo el otro menos de afuera, ¿cómo me va a quedar el 2 raíz de 13? Positivo. Positivo. Siempre hay que revisar esa última regla, que como me quedo en el tercer cuadrante, aquí solo tangente es positivo. Entonces, el signo de seno es negativo y con este otro negativo se hace positivo. Entonces, por ahí siempre hay que tener como ese cuidado, ese detalle. Si yo siento que se me puede olvidar, lo que puedo hacer es más bien hacerlo con la circunferencia. Si yo lo hubiese hecho con la circunferencia y dibujo aquí mi triángulo, vean que yo puedo ver que, bueno, tangente era 2/3, pero entonces aquí yo voy a tener que este dato realmente mide -2 y este dato mide -3. Entonces por ahí hay varias cosas de signo que hay que tener cuidado. A mí me gusta más trabajarlo todo en positivo, trabajarlo con un triángulo base genérico, como este de acá, y luego nada más revisar signos con lo de todos sentimos tantas cositas. Saber que dependiendo del cuadrante, yo tengo que cambiar el signo o lo dejo igual.